Hola mis queridos amigos, continuamos con nuestra lección. En esta ocasión pues vamos a la lección número 17 que se titula Lo que la Biblia enseña del bautismo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos una vez más porque hasta aquí nos has acompañado y hemos aprendido mucho de tu palabra, pero te invitamos para que nos acompañes una vez más para seguir estudiando y aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús, amén. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del bautismo. Hay muchas formas de bautizarse. Sin embargo, ¿cuál es la forma correcta de bautizarse? ¿Y será importante el bautismo? ¿Y cuántos años debo tener para bautizarme? Bueno, son algunas preguntas que vamos a contestar a medida que estamos estudiando nuestra lección. Vayamos a la primera pregunta. ¿Quién estableció el bautismo? Bueno, vamos a responderla con la Biblia en las palabras del Señor Jesús que dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leí Mateo 28, 18 al 20. ¿Quién estableció el bautismo? Claro que Jesús. Y si Él lo estableció, pues tiene que ser un símbolo muy importante. Pero vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Bueno, qué mejor ejemplo el que nos dejó el mismo Señor Jesucristo, que lo encontramos en Mateo 3, 13 al 16, que dice lo siguiente: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por tú y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Interesante. ¿Dónde se bautizó Jesús? Bueno, en los textos que hemos leído dice que en el río Jordán. Bueno, en el río Jordán había mucha agua, por lo tanto ambos bajaron al agua con Juan el Bautista. Y dice que cuando fue bautizado Jesús, ambos subieron del agua. Por lo tanto, la forma correcta de bautizar, según la Biblia, debe ser por inmersión, porque Jesús se bautizó en un lugar donde había muchas aguas. Así que vayamos a la tercera pregunta, ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Bueno, veamos qué nos dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Oh, claro que sí. Si creemos, dice, y somos bautizados, entonces seremos salvos. De otro modo, no seríamos bautizados si no creemos, y entonces seríamos condenados, dice. Así que, ¿cuán importante es este símbolo? Y por lo tanto, debe ser por inmersión, siguiendo el ejemplo de Jesús también. Ahora, ¿qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Veamos lo que nos dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos maravillosas bendiciones recibe la persona cuando se bautiza. Dice que recibe el perdón de sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Así que, qué bendiciones tan maravillosas recibe el que se bautiza, el que decide seguir a Jesús bautizándose. Dios lo perdona y también le da el don del Espíritu Santo. La siguiente pregunta dice: ¿a qué institución divina se unen los bautizados?
Bueno, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, 42 y 47, que dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que ¿a qué institución divina se unen los bautizados? A la iglesia. Nosotros no podemos decir que vamos a bautizarnos, pero no queremos ser miembros de la iglesia, porque el bautismo precisamente es un símbolo, es un acto simbólico que expresamos públicamente para seguir al Señor, para formar parte de la iglesia de Dios, del gran pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. Así que al bautizarnos, nos unimos a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué cambio produce el bautismo? Veamos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué lindo saber de que el bautismo en realidad es un símbolo nada más. El bautizarse en realidad no borra, no cambia automáticamente a una persona, sino que es por fe que creemos que Dios nos va a cambiar. El agua automáticamente no limpia nuestros pecados, pero por fe creemos que al bautizarnos, después de habernos arrepentido, Dios nos perdona. Y entonces, como el bautismo es un símbolo de la muerte de Cristo, de su sepultura y resurrección, así el que decide bautizarse, entonces muere con Cristo al ser bajado en el agua, y al ser sacado del agua, nace juntamente con Cristo, resucita juntamente con Cristo, para de ahí entonces en adelante disfrutar de una vida completamente diferente por fe en Cristo Jesús. Así que vale la pena bautizarse entonces. No sé si hasta aquí nos has acompañado en el estudio de este pequeño curso. Seguramente has aprendido muchas cosas y vas a seguir aprendiendo. Sin embargo, en este momento quiero hacerte una invitación para que a través del bautismo, si no te has bautizado, puedas unirte a la iglesia y expresar tu decisión así, bautizándote y así uniéndote a la iglesia. Veamos lo que sigue diciendo. ¿Qué debo hacer entonces? Creer en el Señor Jesús, abandonar el pecado, solicitar ser bautizado, responder prestamente al llamado de Dios. Así que a través del bautismo entonces expresamos públicamente nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Te gustaría algún día ser bautizado? Bueno, tal vez puedas contactar a tu pastor de tu distrito, o no sé, a tu amigo, a tu familiar, quien compartió este estudio contigo. Si hasta aquí nos has seguido y has aprendido y tienes deseo de bautizarte, pues puedes hacerlo. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que va a aparecer en la pantalla al final de este video, o también puedes dejarnos tus comentarios, tus ideas, tu decisión abajo de este video. Así que, y así pues animes con tu decisión a otras personas que no han tomado la decisión de seguir a Jesús a través del bautismo. Así que ojalá sea esa tu decisión, porque es la mejor decisión que podamos tomar en esta vida. Tomamos muchas decisiones y muchas de ellas son equivocadas y nos arrepentimos después de ellas. Sin embargo, las hacemos, pero esta es la mejor decisión de la cual nunca te arrepentirás. Porque el haber seguido a Jesús
pues nunca te arrepentirás después, porque es la mejor decisión que podamos tomar en esta vida. Así que yo te invito para que lo hagas pronto y así puedas echar tu suerte con Jesús. Así, creo en el santo bautismo por inmersión. Si lo crees, deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro máximo ejemplo, así como nos lo dice en Juan, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que siguiendo ese mismo ejemplo, también puedas echar tu suerte con el Señor. Y así ojalá sea esa tu decisión. Ahora permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias te damos por habernos acompañado una vez más en este estudio. Bendice esa persona que está acompañándonos en este estudio. Si en su corazón ha nacido el deseo de bautizarse, bendícela, Señor, al lado de sus seres queridos, donde quiera que esté, que su decisión por supuesto va a marcar su destino por la eternidad, Señor. Así reciba a esa persona y escriba su decisión en los libros que tú tienes en el cielo. Gracias una vez más te damos porque nos llamas, nos recibes tal como somos. Agradecidos estamos contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos, le agradecemos todo. Amén. Así, mis queridos hermanos, nos vemos en la siguiente lección.